Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Academia Doctrinum. Mi nombre es María José Borges y soy docente de esta academia. Esta academia es una empresa joven que tiene vocación docente, es pionera en la enseñanza online y en la que trabajamos por y para nuestros alumnos. Les motivamos, les transmitimos confianza, dedicación y esfuerzo para su formación personal, académica y profesional. Desde Academia Doctrinum ayudamos en la formación a los universitarios españoles con clases que son online, clases de apoyo y refuerzos universitarios. Esta academia cuenta con profesionales pues, altamente cualificados y con años de experiencia en la formación que avala nuestro trabajo. Yo concretamente, como docente de esta academia, soy letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y profesora de la Universidad de Sevilla, con más de 20 años de experiencia docente y de experiencia en el ejercicio profesional. Y me ocupo de toda la parte de Derecho en la Academia Doctrina. Pues bien, la metodología que tiene nuestra academia es una metodología bastante pionera porque nos ocupamos de la enseñanza online, que es una alternativa a las academias tradicionales, de tal forma que nosotros intentamos llegar a donde quieran los alumnos y a la hora que elijan, y nuestro objetivo es la enseñanza online, que es una enseñanza cómoda, fácil y eficaz, al mismo tiempo que resolvemos cualquier duda que tenga el alumno vía correo electrónico, vía WhatsApp. Estas clases online las impartimos en directo a través de las herramientas de Google Drive, de tal manera que una vez que terminamos la impartición de la docencia en directo, el alumno va a poder disponer de la grabación de su clase y pueda verla cuantas veces lo necesite. Nos dedicamos a la enseñanza online de todas las asignaturas correspondientes a los grados universitarios que se imparten en cualquier universidad de España. Una enseñanza totalmente fácil, cómoda y ágil para los universitarios españoles, con lo que desde la Academia Doctrinum nos ponemos a disposición de cualquier universitario que requiera pues de nuestra ayuda o de nuestro apoyo. Nuestros objetivos son 4, son motivación, esfuerzo y constancia, enseñanza eminentemente práctica, porque una vez que el alumno tiene los conocimientos teóricos que nosotros también se los aportamos, procedemos a poner en práctica unos conocimientos teóricos previamente adquiridos. En tercer lugar, la ayuda personalizada a todos los alumnos, y en cuarto lugar, pues el valor del trabajo. Por tanto, desde aquí animaros a que os pongáis en contacto con nuestra academia para el apoyo o refuerzo universitario que necesitéis en cualquiera de las asignaturas de los grados universitarios que se imparten actualmente en todas las universidades del territorio español, y que visitéis pues la página web de la academia, que es www.academiadoctrinum.com. Yo me voy a ocupar de la parte de Derecho de la Academia y concretamente voy a ocuparme hoy de impartir Derecho Procesal 1 del grado de Derecho, y voy a comenzar ya explicando pues la primera parte del tema 1, que concretamente son los principios del proceso y del procedimiento. Pues bien, voy a poner ya compartir pantalla y vamos a comenzar pues explicando el tema 1 de Derecho Procesal 1 del grado en Derecho, y para ello pues he elaborado un documento de trabajo donde vamos a ir siguiendo este documento para que no os perdáis. Este tema 1 lo voy a dividir prácticamente en 3 vídeos, porque vamos a dedicar 2 vídeos
a la explicación teórica y después vamos a ver un tercer vídeo con toda la explicación práctica donde vamos a ver exámenes de años anteriores, vamos a ver supuestos prácticos y vamos a hacer una explicación eminentemente práctica de unos conocimientos teóricos previamente adquiridos. Pues bien, vamos a comenzar y os voy a poner ya en pantalla el tema 1. Pues bien, el tema 1 son los principios del proceso y del procedimiento civil. Pues bien, vamos a ver en primer lugar qué diferencia hay entre proceso y procedimiento, que parece que son pues dos sinónimos. Pues bien, por proceso hay que entender el objeto de todas las actuaciones procesales. Lo tenéis ahí. ¿Y qué es el procedimiento? Pues el procedimiento son las actuaciones propiamente dichas, es decir, el conjunto de actos procesales que tanto el juez como las partes han de realizar. ¿Para qué? Para solucionar el litigio o el conflicto que hay entre las partes. Pues bien, para que entendáis bien qué es el proceso y qué es el procedimiento, os he puesto un ejemplo. Un ejemplo que lo tenéis en este cuadro. Imaginaros un tren que va en marcha sobre la vía. Pues bien, el tren es el proceso y la vía son los procedimientos. Es decir, un tren que viaja de Madrid a Lugo sería el ejemplo de todo el proceso, desde la presentación de la demanda en Madrid hasta la sentencia en Lugo. Pues bien, el tren para viajar de Madrid a Lugo va apoyándose sobre la vía. Para que el proceso transcurra, se tiene que ver apoyado en un conjunto de procedimientos que lo hagan realidad. Pues bien, el proceso es el todo. Los procedimientos son el conjunto de actos que hacen posible el proceso. La notificación de una demanda, la notificación a las partes para que comparezcan, la citación de testigos, todos son actos procedimentales. No obstante, tenéis que tener en cuenta que en determinados casos la diferencia entre proceso y procedimiento no es fácil, no es nítida, ya que en algunas ocasiones hay autores que lo utilizan de forma indiferenciada. Pues bien, una vez que sabemos qué es el proceso y qué es el procedimiento, vamos a ver cuáles son los principios que rigen el proceso y qué principios rigen el procedimiento. Pues bien, los principios del proceso nos van a determinar el régimen de entrada de la pretensión, es decir, el régimen de entrada de la demanda. Pretensión y demanda es lo mismo. Pues bien, los principios del proceso nos van a determinar el régimen de entrada de una demanda o de una pretensión y de su oposición o defensa en el procedimiento, los poderes que van a tener las partes y los del juez en la resolución de este conflicto. ¿Qué son los principios del procedimiento? Los principios del procedimiento nos va a determinar el régimen de actuación formal de dicha pretensión, de dicha demanda, hasta que obtengamos la satisfacción de esa pretensión por el órgano judicial. Pues bien, ya sabemos que son principios del proceso y principios del procedimiento. Pues bien, vamos ahora, en esta primera parte, a ocuparnos de los principios del proceso. Es decir, vamos a ver qué principios nos van a determinar el régimen de entrada de la pretensión, de la demanda y de su oposición o defensa en el procedimiento, los poderes que van a tener las partes y los poderes que van a tener el juez que va a resolver el conflicto. Pues bien, los principios del proceso lo podemos agrupar en 4 bloques. Primer bloque son principios relativos a la estructura del proceso. Un segundo bloque que son los principios que se refieren a la formación del material fáctico del proceso. Y un tercer bloque que son los principios que se refieren a la valoración de la prueba. Pues bien, vamos a examinar cada uno de estos 3 bloques de principios. El primer bloque son los principios que se refieren a la estructura del proceso. Pues bien, los principios que se refieren a la estructura del proceso están compuestos a su vez por 3 principios fundamentales y 3 principios que son esenciales en el proceso civil. Estos principios son el principio de contradicción, el principio de igualdad de armas y el principio dispositivo. Vamos a analizar
cada uno de estos tres principios. Empezamos por el principio de contradicción. Fijaros, en todo proceso existen dos posiciones enfrentadas, es decir, hay dos partes que tienen un conflicto y por eso se inicia un proceso para solucionarlo. Pues bien, tenemos la posición del actor, que se conoce también como demandante o parte activa de un proceso, que es quien interpone la demanda, quien interpone la pretensión, y después tenemos la otra parte, que es la parte, digamos, demandada, o bien la parte pasiva, que es la que se opone a la pretensión que interpone el actor. Por tanto, en todo proceso tenemos dos partes que están enfrentadas, la parte activa, denominada también parte demandante o parte actora, y la parte pasiva, que es la parte que es demandada, ¿vale? O la parte pasiva. Pues bien, una vez que comparece la parte activa, una vez que la parte activa pues presenta su demanda, presenta su interpretación, su pretensión, perdón, es necesario que la parte pasiva, que es demandada, pueda conocer la pretensión, pueda conocer la demanda, a fin de que pueda contestarla con eficacia. Pues bien, a partir de aquí, los actos procesales están presididos por el principio de contradicción, ¿vale? En primer lugar, se va a realizar el acto la parte demandante y posteriormente la parte demandada. Por tanto, ¿qué significa el principio de contradicción? Llamado también principio contradictorio. Pues implica o significa la necesidad de una dualidad de partes que tienen posiciones jurídicas opuestas entre sí y limitándose el juez a juzgar y dictar sentencia y resolver el conflicto. Pues bien, el segundo principio es el principio de igualdad de armas. Pues bien, para que la contradicción sea efectiva y sea eficaz, es necesario que ambas partes procesales, el actor o demandante y el demandado, o llamado también acusador, y la defensa, tengan los mismos medios de ataque y de defensa. Es decir, tienen que tener los mismos medios para atacar y los mismos medios para defenderse. Es decir, tienen que tener idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Pues bien, este principio de igualdad de armas tiene su fundamento en la propia Constitución española, en los artículos 14 y el artículo 24. El artículo 14 recoge el principio de igualdad ante la ley y el artículo 24 recoge el derecho que tienen todos los ciudadanos a un proceso con todas las garantías. Por tanto, ¿qué significa el principio de igualdad de armas en el proceso? Pues implica que las partes cuentan con los mismos derechos para hacer valer sus derechos. Es decir, tienen las mismas posibilidades de cargas de alegación, prueba o impugnación. El tercer principio inherente a la estructura del proceso es el principio dispositivo. Pues bien, dispositivo viene de disponer. Este principio, por tanto, significa que las partes pueden disponer del derecho de acción y del objeto del proceso. Pues bien, esta disposición se manifiesta en tres momentos. Las partes tienen el poder de disposición sobre el derecho material, tienen el poder de disposición sobre la pretensión y, en tercer lugar, la pretensión vincula al juez, ¿vale? Por tanto, las partes tienen el poder de disposición sobre el derecho material. ¿Esto qué significa? Esto significa que los derechos discutidos en el proceso civil son derechos subjetivos privados y, por tanto, son disponibles por las partes, ¿vale? En segundo lugar, las partes tienen el poder de disposición sobre la pretensión. ¿Esto qué significa? Pues bien, esto significa que las partes no solamente son dueñas del ejercicio de la acción,
sino que también son dueñas del ejercicio de la pretensión. Por tanto, las partes pueden renunciar, allanarse, desistirse, etcétera, etcétera, porque son dueñas también de la pretensión y no solamente son dueñas del ejercicio de la acción. Y en tercer lugar, este principio de disposición se manifiesta también en la vinculación del juez a la pretensión. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el juez tiene que ser congruente con las peticiones realizadas por las partes en el proceso. Es decir, las partes vinculan mediante sus pretensiones la actividad de decisión que tienen todos los jueces y tribunales. Pues bien, con esto terminamos el primer principio que se refiere a la estructura del proceso. El segundo principio es el principio relativo a la formación del material fáctico del proceso, conocido también como principio de aportación e investigación. Pues bien, el fundamento que tienen los principios de aportación e investigación no se puede confundir con el principio dispositivo. Fijaros, los principios de aportación e investigación es un principio autónomo, es un principio independiente del principio dispositivo. Si bien tenéis que tener en cuenta que un proceso que está presidido por el principio dispositivo lo va a estar también por el principio de aportación y viceversa. Pero los principios de aportación e investigación y el principio dispositivo son dos principios autónomos y dos principios distintos. ¿Por qué? Fijaros, las razones que determinan la aparición del principio dispositivo son razones económicas, mientras que la razón de un principio de aportación y de investigación es de índole político. De tal manera que la hegemonía del principio dispositivo es una característica consustancial del Estado liberal, mientras que la supremacía del principio de investigación lo es del Estado social. Fijaros, os he recogido un cuadro para que veáis la diferencia que hay entre el principio dispositivo y el principio de aportación y de investigación. Según el cuadro que os he elaborado, el principio dispositivo nace por razones económicas, mientras que el principio de aportación e investigación tiene su origen en razones políticas. El principio dispositivo es propio de un Estado liberal y el principio de aportación e investigación es propio de un Estado social. Pues bien, en el principio dispositivo, el juez, podemos decir que es un juez vigilante, es un convidado de piedra. ¿Por qué? Porque el juez, para preservar su imparcialidad, presencia de forma impasible la contienda que con igualdad de armas le representa a las partes en el proceso. De tal forma que va a incumbir a las partes la carga exclusiva de aportar los hechos al proceso y de verificar su prueba, estando vedado al juez la labor de completar el material instructorio. Esto es el principio de aportación. Mientras que en el principio de investigación nos encontramos con un juez director, es decir, al juez se le confieren determinadas facultades es para poder descubrir en el proceso la relación jurídica material debatida como complemento de la verdad formal, suministrada exclusivamente por las partes, lo que es propio del principio de investigación. ¿Vale? Por tanto, ahí tenéis qué diferencia tiene el juez en el principio de investigación y qué diferencia tiene el juez en un proceso que está presidido por el principio de aportación. Pues bien, vamos a ver el concepto del principio de aportación y del principio de investigación. Fijaros, el binomio que supone este principio, aportación e investigación, nos plantea una pregunta bastante importante. Y la pregunta que nos plantea es, ¿qué sujetos procesales, si a las partes o al juez, le incumbe la introducción y la prueba de los hechos en el proceso? Pues bien, fijaros, un proceso va a estar informado por el principio de aportación cuando
incumbe a las partes la introducción y la prueba de los hechos en el proceso, mientras que un proceso va a estar informado por el principio de investigación cuando el juez está obligado por razón de su oficio a la aportación de los hechos y a la prueba dentro del proceso, con independencia de la voluntad de las partes. Ahí tenéis un cuadro de qué diferencia hay entre el principio de aportación y el principio de investigación. Fijaros, el principio de aportación, ¿qué supone? Supone la introducción y la prueba de los hechos en el proceso por las partes, de tal manera que son las partes las que introducen los hechos y proponen las pruebas, ¿vale? Mientras que en el principio de investigación es función del tribunal, es función del juez el examen de oficio de los presupuestos procesales, así como otras importantes funciones de control y de investigación. ¿Vale? Pues bien, en un sentido general, bajo la máxima de la aportación, entendemos el dominio que tienen las partes sobre el material procesal que lo aportan como fundamento de hecho para la sentencia. Por tanto, fijaros, podemos afirmar que un proceso judicial va a estar precedido por el principio de aportación cuando se den tres notas esenciales. En primer lugar, cuando a las partes le corresponde la introducción de los hechos en el proceso. En segundo lugar, cuando la actividad probatoria recae exclusivamente sobre los hechos que han afirmado las partes. Y en tercer lugar, cuando la proposición y la práctica de la prueba corresponde exclusivamente a las partes. Mientras que un proceso, por el contrario, va a estar informado por el principio de investigación cuando se den dos notas. Primera nota, cuando el juez está obligado por razón de su oficio a la aportación de los hechos y a la prueba dentro del proceso, con independencia de la voluntad de las partes. Y en segundo lugar, cuando el juez realiza un examen de oficio de los presupuestos procesales. ¿Por qué? Porque hay veces en que se autoriza al juez a sugerir de oficio a las partes que subsanen o a estimar su ausencia con independencia de que su incumplimiento haya sido denunciado o no por la parte interesada. ¿Qué ocurre con este principio aportación, investigación que constituye un binomio? Pues bien, nuestro proceso civil actualmente está dominado por el principio de aportación, salvo algunos casos excepcionales que son muy pocos. Esto lo podemos ver tanto en la exposición de motivos como lo podemos ver en el examen de oficio de los presupuestos procesales. Pues bien, el tercer principio del proceso es el principio relativo a la valoración de la prueba. Vamos a ver la prueba libre y la prueba tasada. Fijaros, una vez que se han introducido en el proceso los hechos y realizado sobre ello la actividad probatoria, surge un problema. Y el problema que surge es determinar cómo se van a valorar esos hechos introducidos en el proceso por el juez para dictar sentencia. Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, a lo largo de la historia, han existido dos sistemas de valoración de la prueba. Un sistema de prueba legal o tasada y un sistema de prueba libre, conocida también como libre valoración de la prueba. Pues bien, vamos a ver el fundamento de estos dos sistemas de prueba. En el sistema de prueba legal o prueba tasada, fijaros, este sistema es un sistema que ha estado vigente a lo largo de toda la Edad Media, siendo potenciado en el proceso penal durante los siglos XV a los siglos XVIII. Este sistema de prueba legal o sistema tasada se ha caracterizado por dos notas.
La primera nota que la ha caracterizado ha sido la existencia de medios de prueba pues claramente privilegiados, cuyos resultados en cualquier caso debía apreciar el juez. Es lo que se llama como la prueba de confesión. Y la segunda nota que ha caracterizado pues a este sistema ha sido la discriminación que debía realizar el juez con los testimonios de quienes habían de prestarlo en función de su estatus social. El segundo sistema de prueba libre, llamado también libre valoración de la prueba, este sistema, y frente al sistema anterior y como una conquista del pensamiento liberal, surgió a finales del siglo XVIII, es decir, cuando dejó de estar vigente el primer sistema. Surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, y su aparición aparece en la historia íntimamente ligada a la aparición del jurado. El principio de libre valoración de la prueba se instaló primero en el proceso penal y después pasó al proceso civil. Pues bien, con la participación popular en la administración penal de la justicia, empezó pues a tener importancia este sistema y empezó a surgir el sistema de valoración en conciencia o de libre valoración de la prueba, que muy pronto se reveló como un sistema de valoración mucho más perfecto que el que ocupaba a los tratadistas o prácticos del antiguo régimen. Este sistema de libre valoración de la prueba se caracteriza por dos notas fundamentales. Se caracteriza por el fortalecimiento del acusatorio al valorar el jurado exclusivamente las pruebas que ante él se habían practicado en el juicio oral y al desconocer, por tanto, los actos de investigación que con anterioridad a él podía el juez haber realizado. Y, en segundo lugar, se ha caracterizado por la entrada a las reglas de la lógica, ¿vale? Al valorar los hechos, el juzgado con arreglo pues, a la conciencia o a su íntima convicción. Ello dio lugar a la entrada a las reglas de la lógica o de la experiencia o sana crítica en lo que es la apreciación de la. En cuanto al concepto, fijaros, en el sistema de prueba legal. El sistema de prueba legal se caracteriza porque hay una sustitución del juez por el legislador, en el que el legislador establece al juez lo siguiente. De un lado, la existencia de un número clausus de medios probatorios, es decir, hay un número cerrado de medios probatorios con arreglo a las cuales las partes tenían que convencer al juez. Y lo siguiente que el legislador establece para el juez es un conjunto de reglas para la valoración del resultado de la prueba, conforme al cual existirá una hipervaloración de determinados medios probatorios en detrimento de otros manifiestamente hipovalorados. En el momento actual y en el derecho comparado, el único medio de prueba hipervalorado que existe es la prueba documental. El sistema de libre valoración de la prueba significa que el juez o tribunal, a la hora de formar su convicción, no ha de tener otro límite que los hechos que ha valorado en el juicio, los cuales ha de apreciar y fundamentar en el fallo con arreglo pues, a las normas de la experiencia y de la lógica. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que apreciación en conciencia pues no significa libre arbitrio, ¿vale? El órgano jurisdiccional, el juez, ha de basar su sentencia exclusivamente sobre los hechos objeto de la prueba en juicio, sin que pueda dar entrada en la sentencia pues a la ciencia privada del juez.
Tampoco se opone a la libre valoración de la prueba la denominada prueba de valoración prohibida o ilícita, que está recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Concretamente en el artículo 287. ¿Qué ocurre actualmente en nuestro ordenamiento procesal? Pues nuestro ordenamiento procesal ha experimentado un cambio y ha pasado de la prueba tasada, que estaba vigente en la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1981, a la de la libre valoración introducida por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000. Por tanto, el sistema de libre valoración de la prueba ha sido consagrado actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se demuestra tanto en la libertad de las partes a la hora de proponer distintos medios de prueba como en la valoración de su resultado por el juez o juzgador. Actualmente, el artículo 299.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los medios de prueba en el proceso civil. Si leéis el primer apartado, parece que establece un número clausus de prueba, es un número de prueba cerrado, pero este número de prueba no está cerrado, porque si os fijáis en el apartado segundo, se admiten también como medio de prueba los medios de reproducción de la palabra, el sonido, la imagen, así como instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras, operaciones matemáticas, llevadas a cabo con fines contables o de otra clase y que sean relevantes en el proceso. Y en el tercer apartado se admite cualquier otro medio no expresamente previsto del que pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes y que sean importantes para esclarecer la causa. Y por último, en cuanto al sistema de valoración de la prueba, deciros que sobre el sistema de valoración vamos a ver qué sistema se lleva a cabo para valorar la prueba teniendo en cuenta los tres grandes grupos de pruebas que existen actualmente, que son la documental pública, el interrogatorio de las partes y las demás pruebas. En cuanto a la documental pública, nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente tan solo conoce como prueba tasada la documental pública. ¿Por qué? Porque es la que hará prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documente. En cuanto al interrogatorio de las partes, que es lo que antiguamente se conocía como la prueba de confesión, decir que se han introducido dos novedades, y es que se ha suprimido en el interrogatorio de las partes cualquier forma de juramento, y en segundo lugar, decir que es una prueba de libre valoración, ya que si bien es cierto que el juez habrá de tener en cuenta como cierto los hechos reconocidos y que sean perjudiciales para las partes, tampoco es menos cierto que dicho valor privilegiado está condicionado a que no se contradiga el resultado de las demás pruebas, lo que va a convertir a dicho interrogatorio pues en una prueba de valoración conjunta. Y en cuanto al tercer grupo de pruebas, las demás pruebas donde se englobaría toda la que no sea la prueba documental y el interrogatorio de las partes, hay que decir que el resto de pruebas han de ser valoradas con arreglo a las normas de la sana crítica, es decir, conforme a las reglas de la máxima experiencia y de la lógica, es decir, con arreglo al sistema de valoración. Van a estar sometidos a estas reglas de sana crítica o a las reglas del sistema de libre valoración, lo que son los documentos privados, el dictamen de perito y las reproducciones de la palabra, imagen y sonido. Pues bien, hasta aquí pues la primera parte del tema 1 de Derecho Procesal 1, que son los principios del proceso, y en un segundo vídeo vamos a ver los principios del procedimiento, y en un tercer vídeo pues haremos todas las prácticas sobre los principios del proceso y los principios del procedimiento.